Hey, Movimiento Tabú, una vez más al aire. Hoy súper contentos porque estamos hablando de un tema poderoso, pero quiero anunciarles que tengo a una compañera inmejorable para hablar del tema. Primero que todo voy a decirles el tema, los límites en el noviazgo. Pero me acompaña una doctora, médico. Aquí en Colombia le dicen doctora a todo el mundo, ¿no? Una persona que tiene corbata, le dicen, doctor, le sirvo no sé qué. No, ella es doctora, médico, especializada en sexología. O sea, no es cualquier persona la que me acompaña hoy. Mi querida Mónica Ortiz, doctora Mónica Ortiz, bienvenida a este movimiento tabú y a esta sesión sobre los límites del noviazgo. Muchas gracias, Luis. Y bueno, Mónica está bien, me encanta mi nombre, aunque no me gusta mucho el significado, ¿no? Que significa solitaria. Ay, sí, ¿en serio? Sí, igual yo estoy acompañada con alguien de lujo, ¿no? Para mí realmente es un privilegio y que podamos compartir ahí con la bendición de Dios, ¿no? Nos dé sabiduría para, en lo poco, mucho, en la experiencia que tenemos, poder guiar, darles luz a las personas para que puedan tomar decisiones que nos lleven hacia la voluntad de Dios. Así es. Bueno, como saben, yo soy más pastor, comunicador también en redes sociales. Eh, y pues lo que queremos compartir con ustedes es herramientas más que leyes, más que normas, más que decirles tóquense aquí, no hagan aquí, si hagan asá. Es más principios y herramientas para que ustedes puedan tomar decisiones responsables. Me refiero a los solteros y solteras que nos ven y que seguramente tienen este interés en saber cuáles son los límites dentro del noviazgo. Quiero comenzar básicamente diciéndoles algo importante y es que el noviazgo no aparece en la Biblia como tal. Digamos que uno no podría decir, mire, aquí está el noviazgo en la Biblia porque en la Biblia lo que existe era el compromiso que lo hacían los padres, comprometían a sus hijos, luego de ese compromiso el novio se iba a preparar aparte la casa, todo, ella se ponía a preparar el vestido, no sé qué tal, y después de unos meses el novio venía por la novia y se la llevaba y tenían una fiesta de 7 días y en medio de la fiesta de 7 días tenían sus relaciones, todo en una casita que estaba ahí en la mitad de la fiesta. Era todo otro cuento totalmente distinto. En nuestra cultura, como son los chicos, las chicas los que toman sus decisiones, no son sus padres, por eso es importante enseñar algunos principios que puedan ayudar. Nosotros creemos que el propósito del noviazgo es prepararse para el matrimonio. O sea, el noviazgo es como una antesala del matrimonio. Eso es lo ideal. Es decir, vamos a tomarnos un tiempo para armar nuestro proyecto de vida llamado matrimonio. Eso significa definir cultura, definir valores, definir principios, definir acuerdos, armar una nueva casa, un nuevo hogar. Entonces, eso requiere tiempo. Por eso es que nosotros creemos que Dios diseñó el sexo para ser ejercido únicamente dentro del matrimonio. Uno lo puede ver en Génesis, en la creación, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 lo dice. A causa de las fornicaciones, cada una tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer, ¿no? Y esto lo dice claramente delimitando el sexo para ser ejercido dentro del matrimonio. Uno podría decir de esta manera, es que hay niveles de intimidad que requieren compromiso máximo. O sea, tú no puedes estar entregándole tu intimidad a personas con las cuales no tienes un compromiso fuerte para que ese compromiso sea el que garantice que hay una seguridad, estabilidad y que sea realmente edificante para los dos que digamos están ejerciendo la relación y para las generaciones que vienen. Entonces ese compromiso obviamente nosotros sabemos que se llama matrimonio. Entonces, vamos a empezar a dialogar sobre esta base y qué importante es tener límites, ¿no? Mi querida Mónica, los límites son importantes en cualquier área de la vida. Por supuesto. Me encantaría, Luis, que nosotros definamos lo que es un límite y quitamos algunos conceptos erróneos al respecto, ¿ya? Porque de pronto traemos la palabra y a alguien enseguida se le vino la imagen de un muro. Yo te digo, a ver, Luis, pensemos en límites, una pared, por ejemplo, ¿ya?
Entonces, si miramos esto, por ejemplo, un joven, una chica que están en una relación de noviazgo, aquí me van a decir lo que no debo hacer. Claro. Entonces, obviamente eso lleva a la persona, ay, pero esto no es lo que quiero, ¿ya? Esto es lo que no debo. Y no es así. Los límites, si cambiamos la perspectiva, implican sí, un muro, un límite que debilita una propiedad, algo que es mío, pero que también me permite tener libertad. Les pongo el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, los países manejamos fronteras, ¿no es cierto? Tenemos un límite de lo que dice, aquí estamos justo con hermano colombiano y Ecuatoriana. pero nosotros tenemos el puente Rumichaca, tenemos un puente que dice hasta aquí llega, pero también hay una entrada. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, limita lo que yo puedo hacer en mi nación, pero también puedo pasar este límite. ¿Bajo qué circunstancias? Entonces, en este contexto me permite realizar algunas actividades dentro de mi país. Entonces, los límites son sinónimo de protección, porque si a mí se me ocurre meter un avión o meter un barco, ¿sí?, a la frontera colombiana, ya me generó a mí una consecuencia que es negativa, ¿no es cierto? Puedo ir presa por eso. Entonces, establecemos qué es los límites. Los límites me generan a mí seguridad, me dan protección, me permiten saber qué es lo que yo quiero y lo que no quiero, ¿sí? Me permiten decir dos palabras mágicas que son sí y no. Claro. Me permiten hacerme responsable de mis acciones, ¿sí? Cambiamos la perspectiva, entonces los límites me generan libertad. ¿En qué sentido? Imaginen que hay un pintor que tiene un lienzo, ¿verdad? Dentro de ese lienzo, el pintor puede ser ilimitado, puede plasmar su arte, pero si no existiera el lienzo, no existe obra de arte. Me estoy explicando. Entonces, cambiemos la percepción de que a veces tenemos de que los límites nos cortan la vida, de que ir a la iglesia es algo malo, de que me confronten la Biblia es algo malo porque no me dejan ser libre. Pues esa es la razón, Luis, por la que muchos jóvenes, chicos, es como que aparto a Dios. O sea, estoy aquí con mis deseos, me encanta mi novia, me beso, me genera placer. Mejor no voy a la iglesia, mejor me salgo de tal liderazgo porque quiero hacer lo que a mí me parece, porque pienso que estos límites bíblicos, que estos límites de principios me están coartando la libertad y es todo lo contrario. ¿Sí? Claro. Alguien decía, todos los días me pisan mi jardín, todos los días me dañan mis flores, todos los días pasa gente y me pisotean esto que con tanto cariño he cuidado. Estaba cultivando una rosa, lo más de linda, estaba saliendo, de pronto pasó una persona y ¡pa!, la pisoteó. Entonces alguien le preguntó, ¿y eso por qué? O sea, ¿cómo así? Sí, es que mi casa es esquinera y toda la gente para cortar pasa por la mitad de mi jardín y dañan todo. Entonces alguien le preguntó, ¿y tú has puesto límites? No, ¿cuáles límites? O sea, tú no has puesto, no sé, una reja, algo afuera para limitar tu terreno y que la persona no venga a pisotear. Entonces, no he puesto. Entonces, ok, entonces pon límites para que ya no pisen más tu jardín, para que no te dañen más tu trabajo, como tú decías, tu lienzo, tu lugar bonito que estás construyendo. Esos límites son de ese estilo. Qué buena analogía la que tú has traído, mi querida Mónica, porque me parece que en ese sentido entonces es muy, muy poderoso el tener buenos límites, ¿no? Por supuesto, y mira, también es muy buen el ejemplo que pusiste porque los límites son eso. También nos ayudan a tener un sentido de propiedad. Es mi cuerpo, son mis emociones. De ahí que uno tenga que poner límites físicos, límites emocionales en una relación para ir como ir centrando el tema específicamente en el noviazgo, ¿ya? Límites físicos. Algunas personas de pronto cuando uno dice límite físico, de pronto se les trae la imagen, es del ombligo, no sé, de pronto si me besan por encima del ombligo permitido, por debajo, o sea, ponemos por encima del cuello, por debajo del cuello, por encima de la frente. Es que hay mucha gente que lo ha enseñado así, o sea, hay mucha gente que ha enseñado cosas de ese estilo, ¿no? Como que mira, de aquí para acá puedes besar de novio, de aquí para acá puedes... Y confrontemos eso, porque la piel es el límite de los seres humanos frente al mundo externo. Es una barrera de protección, es un límite. Dios nos la puso a nosotros con múltiples funciones, parte de eso es la protección. Entonces, si es que usted dice, a ver, Mónica, entonces un límite en una mano, el beso en una mano podría generar una respuesta sexual. Por supuesto que sí, porque es lo que está sucediendo. Aquí hay estímulos, o sea, hay receptores sensoriales que hacen que se desencadene una respuesta de placer.
Claro. Pero también están los límites de mis emociones. De ahí que a los niños, por ejemplo, se les enseña no bañarse desnudos, no bañarse hasta determinada edad, y cuando son dependientes, te bañas con papá y mamá porque estás aprendiendo, pero después ya viene el pudor, entonces tienes que Claro. poner límites, hay espacios de intimidad. Entonces, muchas de las cosas, Luis, de por qué una chica, un chico no pueden poner límites en el noviazgo, tienen que ver con lo que aprendieron en casa, Su cómo fueron crianza. educados, la ausencia, por ejemplo, de educación sexual, el dormir juntos con sus papás hasta cuando ya están adolescentes. No digo que necesariamente alguna vez uno no puede estar en una siesta, pero hay límites, ¿sí? No porque esté en el corazón del padre hacer algo necesariamente en contra de su hijo, sino que el niño necesita tener su espacio, necesita saber que mi espacio es mi dormitorio, hay paredes, hay una puerta donde yo puedo decidir que entres. Entonces, centrándonos en el noviazgo, los límites físicos tienen que ver con eso, ¿sí? Con mi Claro. piel, con mi cuerpo, con mi capacidad de decir sí o no ante determinada circunstancia. Los límites emocionales se rompen, por ejemplo, estamos diciendo de manera general ahora, cuando alguien decide por mí, vamos a ir Claro. a tal lugar, no te lleves con tal persona. Se están rompiendo límites emocionales porque yo tengo voluntad. Y cuando tú decides por mí, se está quebrando mi voluntad. Cuando Claro. los límites se rompen, da lugar al abuso. Claro. Vamos a entrar entonces en este tema más profundamente. Me parece súper el planteamiento que nos haces. Yo diría que en el límite físico es que sí, bueno, si la relación sexual está definida o determinada para el matrimonio, pues yo diría que el límite físico consiste básicamente en no estar buscando la relación sexual. O sea, en el noviazgo no estés buscando la relación sexual. Que todo lo que hagas tenga otro propósito distinto, otra meta, otra razón de ser, no relación sexual. Entonces, la verdad es que todos sabemos que hay ciertas cosas que van a producir relación sexual, ¿no? Entonces, ¿para qué las hacemos? Te voy a poner un ejemplo, Mónica, un ejemplo que me avergüenza, pero, pero que pues me pasó. Mi novia y yo éramos vírgenes y nos estábamos guardando para el matrimonio. Y además había sido mi única novia. Yo no tuve más novias. Gracias a Dios con ella también me casé. Bendito sea el Señor. Entonces recuerdo que en algún momento nos estábamos besando y no sé qué más cosa. Y yo empecé a bajar la mano por la espalda. Y pasé pues todos los límites, digo yo, y le empecé a tocar, digamos, donde la espalda cambia de nombre. Y era la primera vez que yo hacía eso en la vida. Así que para mí fue algo, digamos, demasiado emocionante, demasiado, no sé, era una cosa que se me estaba saliendo de las manos. Entonces ella me paró y me dijo, espérate un momento, espérate un momento. O sea, yo quiero que tú sepas que yo estoy preservando mi sexualidad para el día que esté casada. Y segundo, quiero que sepas que no soy ese tipo de persona que tal vez tú piensas y que me tienes que respetar. Y me dijo así súper claro, me dijo, la próxima vez que tú me empieces a hacer, a tocar de esta manera que en donde quieres llevarme a una relación sexual, voy a terminar contigo. Fue así súper tajante porque mi esposa es súper, ¿cómo se dice? Firme en sus principios, que eso fue lo que más me enamoró de ella. Lo que a mí más me enamoró de ella fue que encontré una mujer firme en lo que cree, ¿no? Entonces imagínate que a los 2 meses terminamos. Porque otra vez volví a lo mismo. Duramos año y medio terminados y ella no quería volver conmigo. Porque ella sentía que si yo no respetaba ese límite que teníamos claro en ese tiempo y que ella misma me había puesto, me dijo, y yo lo creía, pero en el fondo, ¿me entiendes? Era una cosa que yo decía, esto no debe ser así, pero en el fondo estaba como buscándolo. Entonces, ella, habíamos establecido sexo para el matrimonio, ahorita no es tiempo de sexo. Entonces, terminamos, ok, cuando volvimos, algo pasó dentro de mí que yo ya tenía la convicción. La convicción mía fue, yo también quiero guardar mi sexualidad para el matrimonio y bendito sea Dios que lo logramos, Mónica. Pienso que si ese principio existe, si una persona no está buscando la relación sexual, pienso que está moviéndose bien dentro del límite y lo va a poder disfrutar muchísimo. No sé cómo lo ves tú. Ya.
ahí dijiste algo clave, hasta que hubo en mí la convicción, ¿ya? Exacto. Mira, la ciencia que ha descubierto que las cosas que se reprimen, ¿me explico? En cuanto a pensamientos, no quiero hacer esto, no me quiero sentir triste, no quiero sentir ansiedad, se van a expresar, van a buscar su espacio y van a salir y van a Claro, materializarse. Entonces, no se claro. trata del decirme no y no y no y no, sino que se genere una convicción. Les voy a explicar más claramente. Para yo poder tomar la decisión de guardarme hasta el matrimonio, ¿sí? Sexualmente, en cuanto a cualquier tipo de interacción sexual que genere excitación, esa es una conducta, es un comportamiento. Podría llamarse abstinencia, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Pero eso necesita ser fundamentado en valores. Mm. ¿Qué es un valor? Lo que yo considero importante. Entonces, a lo mejor para tu esposa y después para ti, cuando llegaste a esa convicción, el valor es la pureza. El valor, yo sé que soy de gran valor ante Dios, que yo soy su hijo, que yo quiero agradarle, la relación con Él es importante para mí, yo quiero cuidarme a mí mismo, luego quiero cuidarle a mi novio. Se sustenta en un valor. Esa acción se sustenta en un valor y eso está sustentando en creencias. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Cuál es mi concepción del sexo? ¿Cuál es el propósito del sexo? Porque si no tenemos un poco de chicos a quienes les dicen no al sexo ante el matrimonio, Sí. pero no tienen la convicción. Entonces, como en la adolescencia, sobre todo, ya me estoy yendo una fase antes, ¿no? Quizás no estoy en noviado, pero sí ando de relaciones, pololeo, le dicen en Chile, aquí le dicen enamoramiento, no sé cómo le llaman en Colombia, están metidos en relaciones que no tienen un propósito, pero que no les interesa tener un propósito en cuanto a su sexualidad, solo están viviendo desde el placer. Sí. Entonces, para que uno tenga la convicción, necesitan desarrollarse creencias con respecto a eso. Y en cuanto al propósito de Dios, sí, está la procreación, sí, la política pública en salud hace que se centre mucho en el tema reproductivo, vamos a evitar los embarazos no deseados. Si nos vamos de un sentido de bíblico, Dios dice fructifíquense, ¿verdad? Hay un Claro, propósito, sí, es lo reproductivo, pero también es la unidad. Yo claro. tengo que entender que cuando yo tomo una decisión en cuanto a mi sexualidad, estar sexualmente con alguien, me estoy uniendo. Estoy siendo vulnerable, hay desnudez física, pero también hay desnudez de mi alma. Me estoy Claro. volviendo una con esa persona. Biológicamente, Dios ha puesto que cuando nos acariciamos, llegamos al orgasmo, liberamos la oxitocina y es una neurohormona que dice la ciencia que es como un pegamento, que genera vínculo. Entonces, si yo decido tener actividad sexualmente con alguien, yo me voy a ver vinculado y probablemente si la relación termina por A o B motivo, me va a ser muy difícil porque estoy vinculado, porque estoy unido físico y emocionalmente y espiritualmente con alguien más. Segundo propósito. Y tercer propósito, por supuesto, que es la recreación. Pero queremos de estas tres quedarnos solo con la recreación. Sí, claro. No hay convicción, no hay valor, no hay propósito. De ahí que se deriva de otras cosas más. Por ejemplo, muy bien, ¿por qué tu esposa tuvo que lidiar con esto y puso límites en cuanto a la relación? Porque se dio cuenta que a pesar de que tú eras cristiano, no estabas teniendo las mismas convicciones que ella. Exacto. Y terminó, me terminó. Por esa y por otras razones, ¿no? Por esa y por otras razones. Sabes que de lo que tú decías me parece súper importante recalcar que, que el sexo fue diseñado para unir a dos en uno solo, para que sean uno solo en todos los sentidos. Es decir, es como tú lo decías, es un pegamento, pero es un pegamento demasiado fuerte. O sea, eso va a traer una unidad. Entonces, yo he aconsejado hombres que me dicen, pastor, ¿cómo hago para que cuando estoy con mi esposa no me esté acordando de las otras mujeres con las que he tenido relaciones sexuales? Porque no me las puedo sacar de la cabeza. Entonces yo les decía a algunos de estos hombres, oye, porque al haber tenido esa relación sexual hiciste una unidad de cuerpo que es prácticamente como si se estuviera sellando un pacto. Entonces a mí me parece que tienes que hacer un trabajo de literalmente romper con esas unidades que estableciste para que solo quede esta unidad con tu esposa. Entonces muchos de ellos han pasado por situaciones de ese estilo. Es decir, que esa unidad, como tú decías, les ha costado. Otro caso que he visto, chicos súper deprimidos porque terminaron. Y entonces uno les pregunta, ¿pero qué pasó? No, es que terminamos y yo no puedo vivir sin ella y tal. Y cuando indagan un poquito más y se da cuenta que tuvieron sexo
muchas veces ese haber tenido sexo es un dolor demasiado grande al haber la terminación, porque es prácticamente como un divorcio sin haberse casado. Entonces creo que lo que tú estás diciéndonos es súper importante tenerlo en cuenta. Oye, si vas a tener una relación sexual, ten en cuenta que eso está diseñado para pegar a dos personas, para unir a dos en uno. Entonces no te estés uniendo a la loca con cualquiera, ¿no? Eso tiene una responsabilidad. Y aquí, Luis, quisiera aclarar algo, ¿ya? Porque algo que pasa muchísimo, bueno, yo doy terapia, ¿no? Pero también doy consejería y vienen muchas personas cristianas que aman a Dios, que tienen un ministerio, un corazón muy hermoso, que se han guardado puras hasta el matrimonio, y pongo entre comillas, porque de pronto no hubo penetración. Ajá, Pero hay otro tipo de prácticas sexuales. Aquí hago un punto de orden, ¿ya? Va a ser visto el video probablemente por muchas personas. No quiero ser vulgar, pero necesito ser explícita, ¿ya? Había hecho otra práctica sexuales como tocarse, acariciarse los genitales, sexo o oral. sexo oral, y no ha habido penetración vaginal. Entonces, el concepto que hay de virginidad es una carga sobre la mujer. El Claro, concepto de virginidad es la penetración vaginal, pero ya me toqué, o puede ser que con mi novia yo la respeté, no la toqué, o con mi novio, pero tengo una lucha con la pornografía. ujú, Porque a lo mejor no ha tocado, pero ¿de dónde aprendí? ¿Pero por qué me resulta el deseo no solamente hormonal y que viene conmigo, ya? Sino los estímulos, ¿cómo los estoy manejando? Entonces, yo me estoy alimentando de pornografía todo el tiempo, entonces voy a querer romper esos límites de mi relación de pareja, ¿me explico? claro, claro. Entonces, por eso dije, no sirve la represión, sirve la convicción, sirve la decisión. Ahora, ¿cómo uno toma esta decisión o llego a este punto? Porque en el caso que tú pusiste, Luis, tu esposa, ahora esposa, no pudo poner los límites, porque tenía fundamentado lo otro, porque ella sabía lo que quería, porque sabía Exacto, cuáles eran sus valores. Entonces, si es que usted está tomando decisiones en cuanto a límites basado en el temor, usted está levantando un muro. claro. Y eso hace que se generen otras consecuencias cuando uno rompe este muro, cuando uno en su voluntad permite que eso se rompe o cuando alguien más lo rompe a fuerza de su voluntad que da lugar al abuso, ¿sí? Entonces es poder trabajar también en estas otras cosas. Entonces estamos hablando de un valor que es la pureza. La pureza se sustenta en el modelo original y esto es sinónimo del amor y el amor es sinónimo del cuidado. Entonces yo no voy a querer hacer daño, no voy a querer hacerte daño. Me explico, con Claro, todas las consecuencias que puedan venir. Por supuesto que el sexo tiene muchos beneficios, pero bajo un contexto, bajo unos límites. En el momento en el que yo rompo ese contexto y ese límite, te estoy haciendo daño, me estoy haciendo daño y estoy haciendo daño a mi relación con Dios. Y vienen todas las consecuencias. Pero no es porque Dios viene con el castigo, ¿no? Viene como un padre que viene con la vara a darnos ahí y arrásese con todo, sino que estoy sufriendo las consecuencias de mis decisiones que pude haber prevenido, ¿sí? y es que, por ejemplo, las consecuencias emocionales de tener sexo fuera del matrimonio son fuertes. O sea, mucha gente, como decíamos, está sufriendo. Consecuencias físicas, hay muchas. Por ejemplo, yo estaba el otro día aconsejando o escuchando a una persona que me decía que entró a tener el virus del papiloma humano y que tiene una de esas cepas que son incurables, que es cada cierto tiempo, tú sabes más de eso que yo, tú eres, tú eres médico, cada cierto tiempo vuelve y sale. Y ella me decía, es que nos cuidamos, bueno, una cantidad de cosas. Yo le decía, claro, es que el principio más, digamos, más grande no era usar protección anticonceptiva, sino el principio más grande hubiera sido mejor esperar y ser sinceros los dos porque es que a la postre falta mucho entendimiento de cosas. O sea, la gente cree, como tú decías, que pueden tener sexo oral y que eso no es perder la virginidad, que pueden hacer ciertas cosas, pero realmente están es como buscando cumplir algo como por cumplirlo y no con una convicción, un principio de responsabilidad y de guardarse los unos a los otros. Bueno, entonces, espectacular lo que nos estás afirmando. ¿Te parece, tú quieres que sigamos un poquito más en esta parte física o te parece si hablamos de algunos límites también, por ejemplo, en cuanto al respeto, el maltrato y ese tipo de cosas? Sí,
sí, podemos seguir avanzando, pero quería aclarar algo ya que trajiste el tema, ¿ya? Hay muchos errores de concepto que de pronto mucha gente no está a la par. O sea, voy donde una consejería, pero no me quita muchos mitos, ¿ya? A ver, si tú utilizas métodos de anticoncepción, estás previniendo embarazo, a veces. Ya A les voy a veces. explicar por qué, ¿ya? Pero no estás previniendo que hay infecciones de transmisión sexual. Y no Exacto. toda persona infectada, es decir, que tiene un virus, tiene una bacteria, tiene un hongo, un parásito, se ve enferma. Porque Claro. uno puede decir, es que el chico, mi novio, se ve muy bien y además la única pareja sexual que ha tenido he sido yo, pero yo sí he tenido otras. Entonces, no estoy cuidando a la otra persona, no estoy previniendo en cuanto a lo físico. Entonces, hay muchos errores de concepto ahí que es necesario aclarar y traer también verdad y luz en este sentido, ¿sí? Y en cuanto a los métodos de anticoncepción, porque uno puede decir, no, mejor somos, no sé, líderes de jóvenes, entonces tomémonos una pastilla del día después, la píldora de Claro. anticoncepción de emergencia, se llama de emergencia. Pero está previniendo el embarazo, pero está trayendo una serie de alteraciones hormonales a su vida. No se está cuidando Claro. usted, no está cuidando a la otra persona, no está amando a la otra persona. Nada más de eso quería aclarar, listo. Mónica, una pregunta sobre esto y es, bueno, no le puedo poner condón a mi alma, como decía, yo no sé quién dijo esto por primera vez. Se lo escuché a los de Pescado Vivo, se lo escuché a Itiel, se lo he escuchado a mucha gente. Lo escuché cuando yo era jovencito, también algún predicador lo dijo. No sé quién lo dijo, pero alguien dijo, no le puedo poner condón a mi alma. Pero en todo caso, según entiendo, ya aprovechando que tú eres sexóloga, que el condón no es 100% efectivo en cuanto a toda la transmisión de enfermedades sexuales que hay. O sea, hay muchas enfermedades sexuales que aún a pesar de tener condón podrían afectar a una persona, ¿no es verdad? Por supuesto, es decir, inclusive no solo con el tema condón, sino ciertos rozamientos, el mismo sexo oral puede ser un medio de transmisión de una infección de transmisión sexual. A lo Claro, mejor se puede expresar, no siempre digo produce enfermedades, es decir, no siempre produce síntomas, pero usted puede estar portando ese virus, esa bacteria, ese microorganismo y estar contagiando a otros. Ahora el preservativo sí, o sea, tiene muchísima, bien usado, que es con todo un protocolo, 99% de probabilidad de que, y el 1%, y usted está cubriendo solo sus órganos genitales, no está cubriendo el resto de su cuerpo. Porque claro. luego hay los alimentos, hay gente, y esto lo aprendí también de alguien, es el blue, de un paciente, es bluginear se llama, ¿no es cierto? Es como, Sí, se dice petting, frotamiento. En eso también hay contacto con fluidos, en eso también hay contacto con los órganos reproductivos y puede haber un método de transmisión. La probabilidad inclusive de quedarse embarazada es muy poquito si no hay penetración vaginal o si hay solamente un poco, pero hay expulsión de líquido preseminal, pero hay riesgo. claro, Si usted, claro. yo le digo, hay 1% de probabilidad de que usted muera por una infección, usted siendo extremista, ¿no? ¿Usted se Sí. arriesgaría a decir, voy a probar con este 1% para morir? Pues no lo haríamos. Entonces, ¿por qué estar en el límite, no? ¿Por qué querer avanzar esto? Porque muchas de las veces no trabajamos en lo que hay de fondo y que vamos a seguir tratando. Mónica, pero volviendo un poco y insistiendo en la pregunta, digamos, el establecimiento en general. Tú sabes que el establecimiento en el mundo básicamente está tratando de buscar que la gente tenga sexo libremente y tratar de buscar otras cosas para apoyar, digamos, para ayudarles con las consecuencias. Entonces, digamos, en lugar, lo ideal sería que todo el mundo dijera, mire, guardemos la sexualidad solo para el matrimonio y en el matrimonio seamos fieles y nos ahorraríamos una cantidad de problemas a nivel mundial. Eso sería ideal. Pero en el mundo todo el mundo dice que usen preservativo, que usen no sé qué, bueno, el aborto, en fin, muchas cosas que hoy se tratan para respetarle a la gente su libertad sexual. Pero lo que te quería preguntar médicamente hablando es que eh, tú decías que hay posibilidades de que el condón o ese tipo de métodos realmente no funcionen para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda algo relacionado con el mono, no sé cómo se llama, no sé el nombre exacto, Mónica, ¿tú lo sabes? Que es como otra especie de pandemia o algo así que se quisiera dar, La viruela del mono. la viruela del mono, y entiendo que tiene mucho que ver con fricciones o cosas así. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esos métodos anticonceptivos
impiden que las personas se enfermen con enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto, esa es una, Luis, pero hay otra también que quiero quitar otro mito. Y traigo porque son pacientes que yo digo, hay mucho desconocimiento, ¿ya? Es, mi novia tiene un ovario poliquístico. ¿Qué es eso? Tiene quistes en el ovario, no ovula, tiene ciclos irregulares, entonces ella me dijo que no utilicemos preservativo, que no utilicemos método anticonceptivo, porque ella no se puede embarazar. Ah, ok, ok, ok. Embarazados, vienen post-aborto con todas las consecuencias físicas y emocionales. Y alguien me dirá, pero estamos hablando de un contexto cristiano. Pues esto sucede dentro de la iglesia, Luis. Y si estamos Sí, trayendo atención porque estamos viendo esas consecuencias y no se está hablando de eso. Hay que quitar esos mitos. ¿Acaso estamos diciendo que hay que utilizar el preservativo, que hay que utilizar métodos de anticoncepción? Estamos hablando de un sentido más profundo, que inclusive en el matrimonio usted puede utilizar estos métodos de anticoncepción si no está en un futuro inmediato tener hijos. Sabemos que la visión de pronto ha cambiado. No estamos pro de eso. Estamos pro de la educación sexual, estamos pro del conocimiento de los principios bíblicos que nos llevan a amar, a respetar, a cuidar, a vivir en pureza y bajo la voluntad de Dios, pero siendo responsables de nuestras acciones, Luis. Yo necesito perfecto. tener conocimiento de estas cosas para poder tomar decisiones. El desconocimiento nos lleva a situaciones como estas, lo que tú dices, nos hemos centrado a cubramos las consecuencias para que sufran menos consecuencias. Abortemos, si ya se quedó embarazada, no pasa nada. Si tiene una infección de transmisión sexual, tratémosla. ¿Y qué tal de la prevención? ¿Qué tal de la Exacto. educación? ¿Qué tal del poder decidir? Por eso vamos a seguir hablando de límites. Perfecto. Entonces, puntualizando como tú lo dices y yo también lo reafirmo, cuando estamos hablando de estas cosas, estamos tratando de abrirte los ojos para que no te muevas en el borde del límite o te quieras pasar el límite con cosas, ¿no? Como decir, no, pero use condón. No, pero no, o sea, lo mejor es no uses nada. O sea, no lo hagas. No lo hagas si no es el momento de hacerlo. Hazlo cuando sea responsablemente dentro de un pacto matrimonial en el que estás dispuesto a cumplir toda la vida. Voy a poner dos ejemplos sencillos. Una persona quiere comprar un carro. Uh-huh. Entonces dice, mira, te entrego la plata, dame el carro. Pero no hacen traspaso de papeles. No sé cómo se dirá en Ecuador exacto. Traspaso de dominio. Uh-huh. Traspaso de dominio o de papeles. Aquí se dice de papeles. Entonces, ¿no te parece que están ahí como en un límite raro? Porque el Sí. día de mañana pasa un accidente y el carro sigue siendo del dueño anterior. Lo va a vender, no lo puede vender porque sigue siendo del dueño anterior. Hay una serie de complicaciones, impuestos, en fin. Lo mismo con una casa. O sea, ¿tú harías eso? ¿Tú dirías, ¿sabes qué? Voy a vender esta casa, te entrego la casa, dame la plata, pero no hagamos escrituras, no hagamos el traspaso de dueño y toda esa cuestión. Entonces, ese tipo de cosas a la postre van a producir problemas recontra graves si no se oficializan y se hacen dentro de un contrato, dentro del límite apropiado. Entonces, al igual con la sexualidad, no te puedes poner a tener sexo si no has entrado dentro del pacto matrimonial, porque antes va a tener todas estas complicaciones de inseguridad, de relaciones de transmisión sexual, de embarazos no deseados, pero sobre todo de no vivir bajo convicciones y bajo principios que te guarden en este momento y más adelante. Porque también está demostrado, Mónica, que los jóvenes que tienen relaciones sexuales indiscriminadamente cuando son solteros, cuando se casan, muchos de ellos siguen pensando igual y se vuelven súper infieles. Entonces, creo que aprender a guardar límites tiene que ver con todas las áreas de la vida. No sé si quieras avanzar en otro de los temitas, Mónica, Es que me o siguen saliendo cosas que siguen nutriendo, que creo profundiza que que aquí por eso es mismo bueno tenerte. a lo mejor nos adelantamos una de las preguntas que queríamos desarrollar, pero creo que va bien. Consecuencias en cuanto a la función sexual. ¿Qué es eso? ¿Ya? Cuando yo estoy en tocamientos, estoy teniendo actividad sexual fuera de este límite que es en el matrimonio, me estoy exponiendo al peligro en una habitación, de mis papás, en un automóvil, etcétera, todo lo que se puede llegar a inventar, estoy generando en mi ansiedad. ¿Ya? Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede con la ansiedad? Que hace que se produzcan algunos problemas a nivel sexual.
Luego Claro, tenemos un poco de hombres que pueden desarrollar una eyaculación rápida. ¿Por qué? Porque los inicios de su vida sexual fueron un entorno de ansiedad. Me claro. estoy autoestimulando, mirando pornografía en el límite, escondidas, no quiero que nadie lo vea. Aparte de eso, sé que estoy pecando y estoy solo en mí. Genera ansiedad, no aprendo a controlar mi eyaculación, tengo problemas en mi matrimonio. Claro. Chicas, Luis, yo he tenido a muchísimas pacientes que vienen con problemas de vaginismo. ¿Qué es esto? Ellas, cuando están casadas, están en una relación de matrimonio, matrimonios muy hermosos, no pueden ser penetradas. ¿Por qué? Porque no guardaron los límites antes. Estuvieron en tocamientos con sus novios y demás, y en el momento en el que quieren tener actividad sexual penetrativa, van al tan anhelado momento de la luna de miel, no pueden ser penetradas. Mm, ¿Qué? Porque aprendieron a generar temor, porque vinieron una serie de pensamientos que les decía, sobre todo sustentado desde el miedo, cuidado y vas a llegar embarazada, es que estás pecando. Eso es lo que crees en el momento en el que estás tocando, por supuesto, porque estás pecando, porque no estás en libertad, eso no es libertad, eso te mm, ata. ¿Qué es lo que hacen los músculos de la vagina? Se cierran, se contracturan, ¿sí? Y aprendió a generar dolor en la penetración. Por supuesto, es wow. algo que se puede tratar, pero, y mucho del diálogo en lo psicoemocional que traen es que no me sentí protegida, es que no me Wow. cuidó, es que yo intentaba poner límites, pero él constantemente estaba, porque puede ser del otro lado, ¿no? También puede ser un varón que se pueda sentir presionado por su novia. Entonces, no es cuidarse. Y hay que entender las consecuencias también desde lo psicoemocional, desde lo sexual. Entonces, si usted quiere tener un matrimonio no perfecto, pero saludable, con placer sexual, por supuesto, pero también con unión y demás, pues meditemos también en lo que podemos hacer y en lo que no podemos hacer con respecto a nuestra sexualidad, porque va a generar consecuencias de toda índole. Y una de esas es algo que yo veo muy frecuente, Luis. ¿Por qué? Porque esa decisión de guardarme no viene desde la convicción o porque simplemente no puedo establecer límites. No puedo decirle que no a la otra persona o no me puedo decir que no a mí misma. Claro. Oye, qué interesante lo que planteas. Dan ganas de quedarse un poco más en ese tema porque tú sabes mucho de eso porque esa es tu profesión. Me dejaste impactado con lo de el vaginismo y eso porque, bueno, la verdad que no lo tenía tan claro, que también podría ser una consecuencia. Y claro, es posible que el hecho de o sea, por ejemplo, una persona se acostumbró a masturbarse siempre que se duchaba, por decir algo. Y como que se acostumbró a eso, entonces después no, es- ya no es con la mano, ya no es en el mismo ambiente, entonces muchas veces no puede ni tener una erección, cosas de ese estilo. Sí, Una chica se acostumbró a que la relación siempre era en la parte trasera del carro, en medio de un ambiente de peligro, en una salida, a escondidas de sus padres, cuando los papás no estaban, rápido que de pronto nos descubren. Entonces esa ansiedad, todo eso que se generó, entonces se volvió como un factor determinante dentro de su sexualidad y después quitarlo no es tan fácil, eso es lo que te estoy entendiendo. Entonces exacto. es delicado porque es un daño emocional grave. Y eso uno lo mira muchísimo, Luis. Yo cuando estaba tenía en el noviazgo y teníamos muchísimo deseo, pero llegamos a casarnos, pasó un tiempo y luego están las expectativas, ¿no? De lo que va a ser la actividad sexual, de lo que va a ser el matrimonio, desde la idealización o desde el romanticismo, no desde lo real. Me doy contra la pared Claro, porque ya no tengo la adrenalina, como tú muy bien lo dijiste, ya no estoy en una situación de riesgo, ahora puedo estar en paz, pero resulta que ya no tengo deseo sexual, porque claro, estuve claro. sobrepasando un límite. Muy bien lo que tú dijiste también, no hay erección, no hay deseo por estas situaciones. Entonces, un poco quisiera ahí concluir también. Exploremos lo que está. ¿Cuál es la visión que yo tengo de la sexualidad? Porque no Wow, quisiéramos que nos quedemos ahorita con todo el mundo horrorizado, ¿no? Ahora como ya me toqué, como ya hice esto, de voy a estar con eyaculación rápida, con vaginismo, no. Sino desde la esperanza de, miren el lienzo, miren todo el lienzo que tienen y lo que sí pueden hacer. Entonces de pronto nos podemos ir centrando en que hay límites que me protegen. Dios no quiere que yo viva todas estas consecuencias y si las estoy viviendo, pues existe la esperanza de la restauración, del perdón y la gracia, pero si yo puedo prevenir, pues lo puedo hacer también. Entonces me voy a manejar en libertad porque quiero evitar todo esto, pero también porque quiero vivir en placer, porque quiero vivir en compromiso, porque quiero vivir en amor.
Así es. Quiero hablarles a todos los que han caído Ujú. y con Mónica darles un mensaje de esperanza, porque nuestro objetivo al dar esta charla no es dejarlos en condenación. Ujú. El haber tenido algún tipo de acercamiento sexual o sexo fuera del diseño de Dios antes del matrimonio, en el noviazgo, no es el pecado imperdonable. O sea, también la gracia del Señor te puede tocar en ese momento y restaurarte. La gracia del Señor te puede tomar. Yo digo que yo he predicado muchas veces así, he dicho que en la gracia del Señor puede volverte a llevar a un estado de virginidad, por lo menos mental, espiritual, De ¿no? pureza. De pureza, de poder vivir en pureza, porque lo hemos visto, porque lo hemos experimentado. Entonces, nosotros hoy nuestro mensaje no es de condenación, nuestro mensaje es más bien de enseñanza para que no tengas que sufrir todo esto. Ahora, si ya lo pasaste, si ya lo viviste, hoy mismo busca confesar tu pecado al Señor. Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. El salmista, después de haber tenido relaciones con Betsabé, la esposa de otro, fue y le dijo al Señor: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, la confesión te va a ayudar. Mi recomendación es que hoy mismo confieses al Señor tu pecado. Ahora, si puedes encontrar en tu iglesia, en tu congregación, una pareja que puedan ser mentores de ustedes ahora como novios y puedan empezarles a dar cuentas. No como que se volvieron tus policías espirituales, sino como de verdad alguien que te está mentoreando, que te está apoyando, a quien le puedas contar las cosas que vives, las tentaciones, en fin. Si pudieran tener una pareja que los apoyara, sería espectacular, porque así ustedes podrían seguir adelante y poder llegar a desarrollar su proyecto de matrimonio, ¿no? No sé, Mónica, si quieres ampliar algo ahí. Ujú. ¿Ampliar en qué sentido, Luis, también? Preguntémonos, ¿ya? Quiero desarrollar tres cosas. ¿Por qué razón no puedo poner límites? Sea usted hombre o mujer en una relación. ¿Por qué no puedo poner límites? Exploremos esto. Porque a lo mejor he vivido una situación de abuso. No le puedo decir que no a mi novio porque a lo mejor tenga temor a quedarme sola. No le puedo decir que no a mi novia en cuanto a los límites en lo sexual o en otras situaciones, ya en lo económico, ya vamos a desarrollar más de eso, porque tengo miedo, por ejemplo, a perder mi hombría, porque en mi Va. contexto social se dice que, ay, pero ¿cómo no? Si tienes novia, ¿y por qué no tienen actividad sexual? La sociedad, inclusive dentro de la iglesia, lamentablemente, es decir, valida inclusive este tipo de conductas. Entonces, exploremos por qué razón no puedo decir que no. Porque si yo tengo claro cuáles son mis límites, voy a poder poner límites a otra persona. Pero exploremos también el otro lado. ¿Por qué razón yo no respeto los límites de la otra persona? ¿Sí? ¿Por qué razón yo estoy cayendo en conductas de manipulación? Porque a lo mejor diga, ah, bueno, no quieres entonces, pero te traigo flores, pero te traigo extorsión, Wow. de alguna forma te hago sentir culpable, pero no, Chantaje, o ¿no? te chantajeo, o simplemente te digo, pero ya faltan 2 meses para que nos casemos. Es más el vestido de, no, ¿qué diferencia hay si igual vamos a tener actividad sexual? O simplemente es, mira, lo que pasa es que hay problemas sexuales y tú no conoces antes del matrimonio esto, entonces mejor experimentemos. Tantas creencias que hay, Luis. Entonces hay que romper estas creencias que no nos permiten vivir realmente en libertad. Libertad no es hacer lo que uno cree o que está bien, hacer lo que a mí me da la gana. Libertad es ser responsable, es saber las consecuencias de mis acciones y hacerme responsable de eso. Eso me permite pintar el lienzo y crear arte. Caso contrario, eso es simplemente vivir fuera de los parámetros de Dios, creyendo que estoy ejerciendo una libertad y no siendo consciente de las consecuencias que van a venir después. Mónica, lo que tú estás planteando nos abre otro espacio de pensamiento tan poderoso, y es el tema de la manipulación. Creo que muchos noviazgos no están unidos realmente por el propósito de construir un proyecto de familia y tal, sino que están unidos es por la manipulación. Uh -huh.
La única razón por la que siguen juntos es porque hay una manipulación. Puede ser una manipulación, por ejemplo, de tipo intimidación, en donde uno de ellos le dice sentir al otro que sin él no podría vivir o sin ella no podría vivir, y entonces permanentemente le está amenazando con que si no hace tales cosas, le va a dejar y su vida se le va a acabar. Por ejemplo, puede ser una manipulación con amenazas de que, mira, ya hicimos tal cosa y si tú no sigues, cuento a todo el mundo y te daño tu vida, ¿no? Porque eso ha pasado en muchos casos. Yo supe de una cantante de alabanza, todo súper linda, usada por Dios, y el tipo le empezó a manipular así: tú ya estuviste conmigo. Si tú no sigues, yo voy a contarle a todo el mundo y se te va a dañar tu ministerio, se te va a dañar todo lo que has construido. Y ella entró en eso y vivía por el temor atada permanentemente, y tenía que concederle al tipo lo que el tipo la obligaba a hacer, básicamente por manipulación. Esto nos lleva un poco también a la idea de que uno de los límites que tenemos que establecer es el de respetar y hacernos respetar. Por ejemplo, el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato en donde no se respeta nuestra libertad o nuestra identidad como seres humanos, nuestra integridad como seres humanos, tanto física como emocional, no se puede permitir ni en la amistad, ni mucho menos en el noviazgo, ni en el matrimonio, inclusive porque son conductas delictivas, ¿no? No sé Por si quisieras supuesto. apuntar un poquito sobre eso. No, trajiste un punto clave porque los límites nos ayudan a tener identidad. Me ayudan a definir lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que soy capaz y no de hacer, ¿ya? Entonces, en el momento en el que una persona trae manipulación, trae abuso, trae violencia en mi vida, o sea, y esto es sutil, no se llega de la noche a la mañana, por ejemplo, a ser golpeado en una relación. Claro. Empieza sutil, ¿de qué forma? No te lleves con tal persona, pero tus papás son demasiado estrictos. Empieza una persona que está manipulando, que está trayendo abuso a la vida, generando violencia, es alguien que no tiene poder. Me explico, esta inseguridad que yo tengo, necesito tener el poder de alguien más. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mi noticia trae esto y por eso se genera la codependencia. ¿Por qué? Porque somos solo los dos, porque caemos en simbiosis, en una relación en donde nos fundimos. No estoy hablando de la unidad perfecta que Dios permite de un contexto sano, sino en el yo respiro, tú respiras, yo creo esto, tú crees esto. No hay identidad, se ha perdido, se ha creado una simbiosis. Entonces, ¿cómo se llega a esto? No te lleves con tal persona. ¿Qué tal si este domingo no vamos a la iglesia? Esa amiga no me cae tanto. Ah, pero es que no deberías vestirte de tal manera. No en un sentido de protección, porque a veces confundimos los celos con protección. Y no es así, eso proviene de una inseguridad. Entonces hay que aprender a poner límites porque los límites también nos ayudan a protegernos en un sentido emocional. Y realmente nos ayuda a cuidarnos y cuidar a la otra persona. Entonces trajiste algo súper clave, Luis. Entonces límites, respeto. Yo quiero que respetes mis límites, pero también son respetos a tus límites, a tu identidad, a tu espacio personal, tan, tan necesario de cultivar en una relación de pareja, como sobre todo en una relación de noviazgo, ¿no? Porque muchos de los chicos y chicas quizás están preguntando, ya me han dicho de pronto lo que son los límites, lo que no me conviene hacer, las consecuencias que podría tener. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Ahí viene otra pregunta clave, ¿no? ¿Qué sí puedo hacer? Porque a veces nos enfocamos en lo que no puedo y quiero romper quiero subirme por el muro, pero no digo lo que se puede hacer. Entonces, ¿qué se cultiva, Luis, durante un noviazgo? ¿Qué piensas tú que es necesario ir desarrollando en una relación de noviazgo, ¿no es cierto? Porque hablamos de que no generar excitación sexual, pero ¿qué sí puedo hacer? Oye, Mónica, pero espérame un segundo. Es que a mí me parece que valdría la pena, antes de que me parece súper importante eso que tú estás diciendo, vale la pena decir algo para cerrar eso que empezamos a hablar. ¿Qué debe hacer una persona si nos está escuchando y dice, estoy en una relación de manipulación, estoy en una relación tóxica, si se puede decir así, estoy entrando en eso que dijeron, estoy dando sexo porque me siento que me muero sin esta persona, estoy bajo culpa, me siento mal, pero me toca mantenerme ahí obligado, obligada, porque las cosas se han ido dando así. Entonces,
No sé si les pudiéramos dar una lucecita de esperanza a esas personas, Mónica. ¿Tú qué sugieres que deba hacer una persona que entró en este tipo de relación? Y ya vamos a lo que sí se puede hacer. Te la aplacé un poquito. Eso es como cuando los jugadores de fútbol, el delantero ya está a punto de meter el gol y echa el pase para atrás, ¿no? Se lo dice, pero... No, pero está bien, porque si manejamos la expectativa también. A ver, vamos para allá. Imaginen el círculo de violencia, de codependencia se da así, es tal cual va a estar metida en una espiral, ¿ya? La culpa también funciona así. Estamos acumulando tensión, viene un proceso en que explota la situación y después viene un falso arrepentimiento, periodo de luna de miel que a veces se dice, ¿ya? Me explico. Ya nos tocamos, empieza la culpa, o ya tuvimos actividad sexual, los dos llevados de la culpa, ya no lo vamos a volver a hacer, ¿ya? Queremos establecer límites, volvemos a caer porque nuevamente nos tocamos de las manos, nos besamos, estamos solos, generando ese espacio consciente o inconscientemente de quedarnos los dos solos. Acumulamos tensión, tenemos actividad sexual y regresa la culpa, ¿ya? O en escenarios como los que tú planteaste, el chantaje emocional, la violencia verbal o psicológica que yo pueda tener, no tengas tus amistades, todo esto que se va maquinando. Si te das cuenta, se genera una espiral. ¿Cómo rompo el espiral? O sucede algo que definitivamente es una fuerza bruta, como nos descubrieron, por ejemplo, o me empodero. Entonces un chico que me dijo, ¿cómo salgo de una relación de chantaje? Necesita buscar ayuda. Tú dijiste algo clave hace un momento, es romper el silencio. Lo que el salmista mismo decía, David, o sea, hasta que callé, sucedió esto, ¿no es cierto? Entonces, un pilar fundamental es la confesión. Comparta con alguien más, sea una amistad, obviamente con alguien que le va a dar un consejo que sea saludable, ¿no? Que puede ser un líder, un pastor, alguien que le pueda sostener en esta situación y empiece a trabajar en su autoestima. Empodérese, es volver a tener el poder, es volver a establecer relaciones saludables, mi círculo emocional, mis amistades, mis familiares, es volver a creer que tengo sentido, porque muchas de las personas te hacen sentir como que es así de fea, ¿quién te va a querer? Así de gorda, ¿sí? Así de débil, pueden decirle un varón, ¿quién te va a querer así? Entonces la persona necesita generar nuevamente poder, se llama empoderamiento, que en otras palabras, en un sentido cristiano sería, vuelva a su identidad de Cristo, ¿sí? Para que usted pueda establecer límites. Si no, es una situación que es muy difícil dejar, pero que es posible encontrar ayuda, ¿no? Que cuando uno rompe el silencio y busca el apoyo de alguien más, pues es posible salir de una relación de codependencia, de violencia, entre otras cosas más. Gracias, Mónica. Yo creo que lo que tú estás compartiendo es una palabra de libertad para muchos que están escuchando en este momento y que están encontrando una voz que les dice, sí hay salida. Esa situación en la que te metiste no es lo último. No se te va a acabar el mundo. Hay salida. Dios te está proveyendo una salida. Aprovechemos estos minutos que nos quedan como 8 minutos, para hablar de lo que sí se puede hacer. Yo creo que si la relación de noviazgo es para preparar el matrimonio, pues dedícate a preparar el matrimonio. Eso es una aventura súper linda. Dedícate a preparar, por ejemplo, a tener tiempos para dialogar sobre muchas cosas. Mira, hay parejas que por dedicarse a tener sexo nunca hablaron los temas importantes antes de casarse. Y ya casados, entonces ahora van a tratar de definir esos temas importantes y resulta que no logran acuerdos y después eso se vuelve infernal. Entonces digo yo que, por ejemplo, una de las cosas súper interesantes para hacer dentro del noviazgo es aprender a tomar decisiones juntos. Aprender a llegar a un acuerdo. Y eso requiere mucho trabajo. O sea, alguien dirá, no, llegar a un acuerdo es facilísimo. Qué pena, pero no. Yo diría que la mayoría de los matrimonios, yo diría que en un gran porcentaje no se rompe por falta de habilidad sexual, que es el gran temor por el cual entra en el sexo. No, se rompen es por la incapacidad de tomar acuerdos juntos, de llegar a tomar decisiones concertadas entre los dos y de llegar a, por ejemplo, a resolver los posibles conflictos que se derivan de los desacuerdos, ¿no? Y sobre todo, aprender a perdonarse, a perdonar al otro, a amar al otro con sus defectos, a conocerse en momentos de servicio a los demás, en momentos de ansiedad, en momentos de dificultad, en momentos de mal genio, en momentos de su familia.
Porque, por ejemplo, si tú no sabes cómo se porta él con los de su casa, con su mamá, por ejemplo, ¿cómo se porta él con su mamá? Nunca supe porque como a todas horas nos la pasábamos en los moteles, como a todas horas nos la pasábamos en el sexo, pues nunca ni visité la casa, no me di cuenta cómo se portaba con la mamá. ¿Me entiendes? Entonces, compartir actividades donde puedan hacer planes juntos. Vamos a organizar un paseo con las dos familias. Vamos, y entonces ahí se dan cuenta que no son capaces de llegar a acuerdos y que tienen que trabajarle a eso. Vamos por ejemplo, armar una salida con algunos amigos y en esa salida se dan el conflicto, se da el pedirse perdón, se da el que llegue tarde, se da ese tipo de actividades son actividades muy lindas, muy, digamos, divertidas, pero que también te dan facilidades para conocerse y para desarrollar ese plan. Hay que sentarse a escribir. O sea, no es posible que uno va a construir un edificio y se sienta y se hacen los planos y toda esa cuestión y nos casamos sin planos. Nos casamos sin definir, por ejemplo, cuál es nuestra visión al casarnos. ¿Cuáles van a ser nuestros valores? Alguien lo decía de esta forma, crear una cultura de la nueva familia. ¿Cuál es la cultura que va a tener esta nueva familia? Es decir, por ejemplo, ¿cuáles van a ser los valores? Porque sabes que esa es una herramienta muy poderosa a la hora de criar los hijos, ¿no? En lugar de decir, niño malo, usted está haciendo algo incorrecto. Es más fácil decir, por ejemplo, sabes que tú eres una Beltrán. Y los Beltrán no decimos mentiras. Entonces, en esa boca tan linda que tú tienes, las mentiras se oyen pues no se oyen tan bien. ¿Entiendes? Como, ¿sabes que los Beltrán somos respetuosos con los padres? Entonces, en esta familia tenemos esta cultura, pero todo eso se comienza a construir desde el noviazgo. Entonces, desafortunadamente, como nunca se sentaban a trabajar en todos estos aspectos, llegan al matrimonio en una ignorancia total. Saben tener sexo, pero no saben cómo construir una familia. Vamos a decirlo de esta forma. Te lo digo honestamente. En el matrimonio el sexo puede llegar a ser el 2 o 3% de lo que se hace en la vida matrimonial. Y eso con la gente que es más frecuente. El otro 97% del tiempo es tomando decisiones, aprendiendo a administrar dinero, aprendiendo a llegar a acuerdos. En fin, ¿no? Sí, Luis, y de pronto me dirán, ¿y qué podemos hacer mientras tanto? ¿Qué hago con el deseo que yo tengo? Porque estamos claros y en esto estamos de acuerdo que el deseo es algo que es puesto por Dios, o sea, el deseo sexual y el deseo de otras cosas más. El placer no es algo en sí malo. ¿Qué hago mientras esto? Pues construya desde la individualidad, estoy diciendo autoestimule, me explico. Si yo necesito el sexo, una de las funciones es el placer físico, yo necesito canalizar esa necesidad física, por ejemplo, la actividad física. ¿Me explico? Libero endorfinas de mi relación con los otros, practico algún deporte que me permite gestionar la necesidad física de tener actividad sexual. A partir de la pubertad, en la adolescencia, viene ese deseo, va a venir la atracción sexual, no hay nada de malo en eso. ¿Me explico? Pero necesito canalizar ese deseo. En la parte espiritual, pues si yo no tengo una relación profunda con Dios, si el Espíritu Santo no está dándome el fruto de su espíritu, yo no voy a poder no voy a tener dominio propio, no voy a poder decir que no. Entonces, aprendamos a tener una relación estrecha con Dios, en lo psicoemocional, en mis pensamientos, en mi mente, aprender a sanar las heridas, por ejemplo. Yo había mencionado, si yo he vivido un abuso sexual, si yo estoy teniendo un problema con la pornografía, con la masturbación, no crean que el matrimonio lo va a solucionar. Los problemas que tuvimos en el noviazgo se van a exacerbar en la relación, van a crecer, van a ser más evidentes en una relación de matrimonio. Entonces, ¿qué tal si buscamos ayuda? ¿Qué tal si alguien me dice, pero Mónica, nosotros ya estamos a puerta de casarnos y somos esta es otra de las cosas y consecuencias negativas que hay, totalmente ignorantes de cómo tener una relación sexual? La ignorancia no es algo malo, ya es el desconocimiento de algo. Pues hay cursos, ahí hago la propaganda, no sé si bien decirlo, pero está Cari que tiene unos cursos preciosos pues, que te llevan, si estás próximo a casarte, a tener un buen sexo. Entonces busquen educación sexual, busquen consejería prematrimonial con sus pastores en un contexto de seguridad. Y hay ciertas cosas que a nivel sexual, de pareja, de comunicación, a nivel económico, decisiones que se pueden ir tomando, porque es mirar el noviazgo esto como una relación de propósito en donde puedo ir construyendo un matrimonio con éxito. No perfecto, sí, pero un matrimonio que agrade a Dios. Así es. Bueno,
Esto dará para muchas más, pero por hoy terminamos este episodio de Tabú, este episodio de límites en el noviazgo. Aprovechando que Mónica es una tremenda médico, sexóloga, especialista en todos estos temas, pues obviamente el tema sexual se expandió un poquito, pero esperamos haber podido ser luz para los novios que puedan ver este video y para que podamos tener mucha acción preventiva y no tanto curativa. Pero si hay que hacer algo curativo, no te olvides que el poder del Señor es suficiente para restaurarte, que la sangre de Cristo sigue siendo efectiva para limpiar y perdonar pecados, y sobre todo que Dios está interesado en darte plenitud, en darte vida y vida en abundancia. Así que acércate a Él con confianza. Él es un Padre amoroso, jamás te rechazará y siempre está, digamos, listo para apoyarte y ayudarte en todo lo que tú necesites. Mi querida Mónica, un abrazo grande. Gracias por darnos de este tiempo. Sé que con tus 2 niños en este momento, con todos tus pacientes, con todo lo que haces, esta hora es valiosísima. De verdad te honramos como Movimiento Tabú y te agradecemos mucho por darnos este espacio y este tiempo. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la confianza, Luis, y no, para mí ha sido un privilegio poder compartir este tiempo contigo, en verdad te lo digo, y gracias por crear este espacio para poder traer luz en donde hay oscuridad, para poder prevenir, para poder educar y también para dar el espacio a la restauración, como muy bien lo dijiste, Luis. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Tabú es un equipo, ¿no? Somos un equipo con muchos pastores y líderes a nivel América Latina y seguiremos. Recuerden, cada semana tendremos un nuevo episodio de Tabú en donde iremos avanzando poderosamente. Así que Dios te bendiga. Gracias por estar conectado con nosotros. Hablamos. Chao, chao.